Esto pasó en las montañas Cascade, Estados Unidos, en 2016. Elias Monroe tenía 44 años y 18 años de experiencia como guardabosques en la Reserva Nacional de Cascade. Conocía ese territorio de 200 kilómetros cuadrados como nadie. Cada cueva, cada sendero, cada arroyo, cada punto de refugio. Había rastreado osos, rescatado excursionistas perdidos, lidiado con incendios forestales. Nada en ese bosque lo sorprendía más. Hasta octubre de 2016. Comenzó con reportes extraños. Excursionistas regresando asustados, diciendo que escucharon rugidos profundos resonando por el bosque. No eran los sonidos normales del monte. Eran diferentes, más intensos, más cercanos. Algunos juraban haber visto sombras grandes siguiéndolos por los árboles, manteniendo distancia, pero nunca desapareciendo completamente. Elías no le dio mucha importancia inicialmente. Los turistas asustados eran comunes. La imaginación trabajaba rápido cuando caía la noche en el bosque denso. Pero entonces llegaron las huellas. Huellas de puma. Muchas huellas. 3, 4, a veces 5 marcas diferentes en el mismo lugar, siempre juntas, siempre siguiendo los mismos senderos que los humanos usaban. Y eso estaba completamente mal. Los pumas son territoriales y solitarios. No andan en grupos. No siguen a humanos por curiosidad. Y definitivamente no dejan sus rastros tan expuestos intencionalmente. Algo había cambiado en esas montañas. Y Elías estaba a punto de descubrir exactamente qué. Si te gustan las historias reales de supervivencia en la naturaleza salvaje, suscríbete al canal y deja tu like. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Cuál es tu ciudad? Queremos saber quiénes son los valientes que siguen estas historias hasta el final. La primera semana de octubre fue cuando los ataques comenzaron a intensificarse. 3 campamentos diferentes reportaron daños. No eran osos buscando comida, eran destrucciones sistemáticas. Tiendas rasgadas de arriba a abajo, equipos esparcidos, pero nada de comida llevada. Era como si algo estuviera enviando un mensaje. Este territorio ya no es seguro para ustedes. Elías investigó el tercer campamento atacado en una mañana fría del 14 de octubre. Lo que encontró lo dejó profundamente perturbado. Los arañazos en los árboles alrededor del campamento estaban a casi 2 metros de altura. Los pumas pueden estirarse alto, pero esas marcas indicaban algo diferente. No era un animal alcanzando el máximo posible. Era un animal cómodo a esa altura, marcando territorio con confianza. En el suelo, marcas circulares, patrones claros de animales rondando, circulando, estudiando. No eran movimientos de caza, eran movimientos de dominancia territorial, y el rastro mostraba claramente. No era un animal. Eran al menos 4 pumas adultos diferentes, todos usando el mismo espacio, todos coordinando movimientos. Eso era imposible, o debería serlo. Elías recolectó evidencias, tomó fotos, reportó al supervisor. La respuesta fue aumentar las advertencias en los senderos y recomendar que los excursionistas viajaran en grupos más grandes. Pero Elías sabía que no era suficiente. Esos animales no solo estaban siendo agresivos, estaban cazando de forma inteligente y coordinada. 3 días después, el 17 de octubre, Elías recibió una llamada urgente por radio. Un grupo de campistas había avistado una cría de puma herida cerca del refugio del acantilado, una de las estructuras de emergencia de la reserva ubicada a 15 kilómetros de la base principal. La cría parecía estar sola y lastimada. Elías sabía lo que eso significaba. Donde hay cría, hay madre. Y una madre puma protegiendo a su cría es uno de los animales más peligrosos del bosque. Necesitaba ir hasta allá, evaluar la situación y, si era necesario, contactar control de animales. Llegó al refugio al final de la tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse detrás de las montañas.
El refugio del acantilado era una construcción sólida de madera y piedra, diseñada para emergencias. Tenía paredes gruesas, puerta reforzada, ventanas pequeñas, un lugar seguro para pasar la noche si era necesario. Elías buscó a la cría, pero no encontró nada. Ningún rastro reciente, ninguna señal de animal herido. Extraño. Los campistas parecían muy seguros de lo que habían visto. Decidió pasar la noche en el refugio de todas formas. Ya estaba oscuro, y el sendero de regreso era peligroso sin luz adecuada. Preparó un café rápido en la pequeña estufa de gas. Verificó la radio. Organizó su equipo. Todo normal. Todo bajo control. Era casi medianoche cuando escuchó el primer ruido. Un golpe seco en el techo. Pesado. Deliberado. Elías se congeló. Tomó la linterna. Esperó. Silencio absoluto por casi un minuto. Entonces, otro golpe. Del otro lado del techo. Y otro. En el lateral. Apagó la luz interna inmediatamente. Esperó que sus ojos se ajustaran a la oscuridad. Se movió silenciosamente hasta la pequeña ventana y miró hacia afuera con extremo cuidado. Dos ojos amarillos reflejando en la oscuridad. A menos de 3 metros. En la cima de la pila de leña, junto al refugio. Elías movió la linterna levemente hacia la derecha. Más 2 ojos. Estos en el suelo, hacia la izquierda. Otros 2, encima de una roca elevada. Su sangre se heló. Eran 4 pumas adultos, y habían cercado completamente el refugio. Un gruñido bajo cortó el silencio. No era un gruñido de advertencia, era un gruñido de quien sabe que tiene ventaja, de quien sabe que la presa está acorralada. Elías apagó la linterna y retrocedió hacia el centro del refugio. Su entrenamiento entró en acción automáticamente. Primero, comunicación. Tomó la radio, ajustó al canal de emergencia. Estática. La señal estaba débil a esa altitud, entre las montañas. Intentó varias veces, manteniendo la voz baja, casi susurrando. Logró transmitir su posición y la situación, pero no tuvo certeza si alguien recibió el mensaje. La respuesta que llegó estaba fragmentada, inaudible. Estaba solo. Los sonidos alrededor del refugio aumentaron. Pasos ligeros en el techo, arañazos probando la madera de las paredes. Los pumas estaban explorando, buscando puntos débiles. Elías sabía que la estructura era sólida, pero también sabía que esa madera tenía 30 años. Había grietas, había puntos donde el tiempo había dejado aberturas pequeñas. Comenzó a moverse silenciosamente por el refugio, empujando la mesa pesada contra la puerta, apilando cajas contra las paredes donde escuchaba más movimiento. Cada gesto era calculado, lento, silencioso. Cualquier ruido súbito podría avivar aún más los instintos de caza de los animales. Uno de los pumas comenzó a arañar insistentemente cerca de la ventana basculante del baño. La ventana era pequeña, pero un puma adulto podría pasar si lograba abrirla. Elías se movió hasta allá, encontró una tabla suelta y la usó para trabar la ventana por dentro. Trabajó despacio, respirando de forma controlada, ignorando el sonido de las garras, intentando forzar entrada a pocos centímetros de sus manos. Las horas pasaron así. Elías sentado en la oscuridad, controlando la respiración, escuchando. Los pumas no desistían. Probaban, presionaban, arañaban. Estaba claro que este no era comportamiento normal. Estaban coordinados. Uno probaba un área mientras los otros observaban. Cuando uno desistía, otro asumía posición diferente. Alrededor de las 3 de la mañana, el ataque se intensificó. Los pumas comenzaron a presionar las paredes laterales con fuerza. Elías podía ver, por las grietas mayores de la madera vieja, patas entrando, intentando alcanzar cualquier movimiento. Garras enormes aparecían por las aberturas, probando, buscando. La estructura comenzó a crujir. No iba a romperse inmediatamente, pero tampoco resistiría hasta el amanecer.
Elías percibió la terrible verdad. Quedarse allí significaba morir. Ellos eventualmente encontrarían una forma de entrar, o él sería forzado a salir cuando la estructura comenzara a ceder. Necesitaba hacer algo que parecía suicidio, salir del refugio y correr. Elías esperó. Observó los patrones de movimiento de los pumas a través de las grietas. Trabajaban en turnos. Uno estaba activo, mientras los otros observaban. Necesitaba el momento perfecto. A las 4:30 de la mañana, llegó una ráfaga fuerte de viento. Los árboles alrededor se balancearon violentamente. Hojas cayeron haciendo ruido constante. Y uno de los pumas, aquel que estaba en el techo, bajó y se alejó en dirección al sendero principal. Era ahora o nunca. Elías tomó su mochila, colocó el cuchillo en la cintura, respiró profundo, destrabó la puerta silenciosamente, esperó otra ráfaga de viento. Entonces abrió y corrió. La reacción fue instantánea. Rugidos explotaron detrás de él, ramas quebrándose, pasos rápidos y pesados. Elías no miró hacia atrás. Conocía ese sendero de memoria. Sabía que 200 metros adelante había un trecho de piedras grandes e irregulares. Los pumas eran veloces en tierra blanda, pero piedras grandes disminuían su velocidad. Corrió como nunca había corrido. Sintió algo raspar su mochila. Escuchó respiración pesada muy cerca. Llegó a las piedras y saltó de una a otra, usando toda su experiencia de años en esos senderos. Los pumas lo siguieron, pero fueron forzados a disminuir, rodear, recalcular cada salto. Elías ganó metros preciosos. El río. Necesitaba llegar al río. Todavía eran 500 metros. Sus piernas ardían, su pulmón quemaba. Tropezó con una raíz, rodó en el barro, se levantó inmediatamente ignorando el dolor en la rodilla. Continuó corriendo. Escuchó el agua, el río Cascade, con su corriente fuerte venida del deshielo de las montañas. Los pumas evitan agua corriente fuerte. Era su única oportunidad. Llegó a la orilla y se lanzó sin dudar. El agua estaba helada, impactante. La corriente lo tomó inmediatamente, casi jalándolo hacia abajo. Se agarró a un tronco que estaba medio sumergido. Logró mantener la cabeza fuera del agua. Dejó que la corriente lo llevara río abajo, lejos de los animales. En la orilla, 4 siluetas felinas observaban. No entraron al agua. Solo observaron a su presa escapar. Elías flotó por casi 2 kilómetros hasta lograr salir en una parte más poco profunda y calmada. Se arrastró hacia la orilla, exhausto, herido, empapado, pero vivo. Cuando el sol salió, el equipo de búsqueda lo encontró. Había logrado accionar una señal de emergencia que estaba en su chaleco. En el hospital, trataron múltiples arañazos profundos en la espalda y piernas, contusiones severas, hipotermia leve, pero estaba vivo. Cuando preguntaron qué había pasado, Elías contó todo. La coordinación, la inteligencia, la caza en grupo. Cosas que los pumas simplemente no hacen. La reserva fue parcialmente cerrada por 2 semanas. Equipos de control de animales fueron enviados. Encontraron evidencia de al menos 6 pumas adultos usando el mismo territorio, cazando juntos, algo documentado solo 1 o 2 veces en la historia moderna de la especie. Hoy, Elías no trabaja más como guardabosques de campo. Fue transferido a funciones administrativas a su propia solicitud. Cuando preguntan sobre esa noche, siempre responde lo mismo. Nunca había visto a pumas actuar de esa manera. Y si aprendieron a cazar en grupo, no es solo ese bosque el que está en peligro, porque depredadores que aprenden, que se adaptan, que coordinan, son depredadores que pueden cambiar todas las reglas. ¿Y tú? ¿Qué harías atrapado en un refugio rodeado por depredadores? ¿Por qué los pumas cambiaron su comportamiento ancestral? ¿Será que fue hambre,
cambio ambiental o algo les enseñó a cazar así? ¿Otros grupos de pumas ya aprendieron esta técnica? ¿Dónde más podría estar pasando esto sin que lo sepamos? Deja tu teoría en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias reales de supervivencia en la naturaleza salvaje. Y activa la campanita para no perderte ningún caso que desafía lo que sabemos sobre el comportamiento animal. Y recuerda, en la naturaleza las reglas pueden cambiar. Y cuando cambian, nosotros somos los que estamos en desventaja.